Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, soy Luis Orlando Jiménez Cabello, de la materia Auditoría a los estados financieros, impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría, de la Facultad de Estudios Superiores de Cozumel, en la carrera de licenciatura en Contador. Hoy en esta presentación veremos las obligaciones fiscales. Como contenido tenemos el ICR, IVA, impuestos retenidos e impuestos especiales. Como una pequeña introducción, mencionamos que las obligaciones fiscales son aquellas responsabilidades que tienen los contribuyentes ante las autoridades tributarias, principalmente el pago de los impuestos. Esas obligaciones son esenciales para el funcionamiento del sistema fiscal y la recaudación de fondos que financian servicios públicos como la educación, salud e infraestructura. Tenemos cuatro tipos de obligaciones, los cuales son los impuestos, son aquellos pagos obligatorios que deben realizar los contribuyentes. También tenemos las contribuciones de seguridad social, que son las aportaciones destinadas a financiar servicios de salud y pensiones. Contamos con contribuciones de mejora, que son pagos destinados a obras específicas, y los productos y aprovechamientos, que son ingresos generados por la administración pública. Como obligaciones comunes tenemos contar con un RFC, lo cual nos permite a los contribuyentes poder operar legalmente en el caso de aquellas empresas físicas, personas morales y personas físicas, emitir facturas electrónicas por las transacciones comerciales realizadas, comúnmente conocidas como CFD. Y también una obligación común es hacer declaraciones mensuales y anuales sobre ingresos y pagos de impuestos. Y las obligaciones más específicas son llevar contabilidad con un registro detallado de sus operaciones financieras, retenciones de impuestos, que son, en el caso si emplean trabajadores, deben retener el ICR y otros impuestos aplicables. También tenemos la actualización de datos, lo cual le obliga al contribuyente a mantener actualizada su información ante el SAT, especialmente si hay cambios en su situación fiscal. Ok, como primer punto tenemos el impuesto sobre la renta, mejor conocido como ISR. ¿Qué es el ISR? Bueno, el ISR es un impuesto directo que grava los ingresos obtenidos por personas físicas y morales, y este impuesto se aplica sobre la utilidad generada, es decir, sobre la diferencia entre los ingresos y las deducciones autorizadas en un periodo fiscal determinado. ¿Quiénes son sujetos obligados al pago del ICR? Son aquellas personas físicas residentes en México que obtienen ingresos de diversas fuentes, como salarios, honorarios, arrendamientos e inversiones. También incluye a aquellos que residen en el extranjero pero generan ingresos en México. Y también aquellas personas físicas que son empresas y organizaciones establecidas en México, independientemente de la procedencia de sus ingresos. ¿Qué importancia tiene el ICR en México? Bueno, el ICR es crucial para financiar servicios públicos esenciales como la educación, salud e infraestructura. El incumplimiento del pago de este impuesto puede resultar en multas y recargos, afectando gravemente la estabilidad financiera del contribuyente. ¿Cómo es el cálculo del ICR? Partiendo de la determinación de ingresos, los cuales se suman todos sus ingresos generados durante el ejercicio fiscal. Tenemos la deducción de gastos, los cuales se restan los gastos deducibles autorizados por la ley, que son aquellos necesarios para la actividad económica de la empresa. Estos incluyen costos de operación, sueldos, rentas, entre otros. De ahí obtenemos el cálculo de utilidad fiscal. La utilidad fiscal se obtiene al restar los gastos deducibles de los ingresos acumulables, para al final aplicar la tasa a la utilidad del 30%, que sin embargo pueden existir diferentes tasas dependiendo del régimen fiscal aplicable y el nivel de ingresos. Las empresas deben realizar pagos provisionales mensuales a cuenta del ICR anual basándose en estimaciones de ingresos y gastos. Y al final del ejercicio fiscal se presenta una declaración anual donde se determina el ICR definitivo, a cargo o a favor. ¿Qué nos menciona el artículo 14 de la ley del ICR?
En el artículo 14 se mencionan los pagos provisionales mensuales, cálculo del coeficiente de utilidad y la determinación de la utilidad fiscal. Para pagos provisionales, solo los contribuyentes deben efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto de ejercicio, a más tardar el 17 del mes inmediato posterior al pago que corresponde. Es decir, la declaración de enero, lo que se declara en enero, se paga a más tardar el día 17 de febrero y sucesivamente. El cálculo del coeficiente de utilidad, se calcula el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio fiscal presentado, dividiendo la utilidad fiscal entre los ingresos nominales. La determinación de la utilidad fiscal para el pago de ICR se determina multiplicando el coeficiente de utilidad por los ingresos nominales correspondientes del periodo. Este marco normativo asegura que las empresas realicen sus contribuciones fiscales de manera anticipada, facilitando así la recaudación del ICR a lo largo del año fiscal. Aquí tenemos un ejemplo de un cálculo en persona moral y cálculo en persona física. Como podemos ver, tenemos ingresos por servicios del mes de enero, que son 19.935, lo cual nos da un ingresos nominales del mes que se declara. En este caso, por el redondeo, nos refleja 220.000.21 acumulados, la misma cantidad porque es el primer mes del ejercicio, con un coeficiente de utilidad del 0.20, lo cual nos da 40.004.24, lo cual es la base para aplicar la tasa del 30% del ICR, lo cual nos genera un ICR causado de 12.001.27. Como al ser el primer mes del año, no tenemos pagos provisionales anteriores, ni tampoco ICR retenido. Entonces, lo cual nos da un pago mensual de 12.001. Para el mes de febrero nos podemos deducir este pago. Es decir, si nos sale un pago causado para el mes de febrero de 15.000 pesos, le podemos restar el pago anterior de 12.000, lo cual nos quedará un ICR a pagar para el mes de febrero de 3.000 pesos. En el caso de la persona física, cambia mucho su determinación de pago, ya que aparte de ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas acumulables, menos PTU pagar en el ejercicio, menos pérdidas fiscales, y lo cual a esa diferencia se le aplica el límite inferior, el porcentaje sobre excedente y un impuesto marginal. Este tipo de tablas de datos se obtienen de las tarifas para personas físicas, lo cual se le aplica la tarifa correspondiente dependiendo del mes al cual se le va a aplicar. En este ejemplo podemos ver que hay pérdidas fiscales, lo cual la diferencia entre ingresos acumulables y deducciones autorizadas es menor a la pérdida fiscal, lo cual nos hace que para el mes de enero no generemos una base para el cálculo de ICR. ¿Qué tipo de régimen existe? Bueno, tenemos el régimen de sueldos y salarios, lo cual aplica a individuos que reciben ingresos por su trabajo personal subordinado. Esos contribuyentes deben presentar su declaración anual de ICR a más tardar el 30 de abril. Y también tenemos actividades empresariales y profesionales, que son aquellas personas que realizan actividades comerciales, industriales, de servicios o profesionales de manera independiente. Un claro ejemplo tenemos a los contadores. Tanto contadores, son los arquitectos y etc. Estos requieren llevar contabilidad formal y presentar declaraciones mensuales y anuales. También contamos con el régimen de arrendamiento, que es aquella persona que obtiene ingresos por el alquiler de bienes inmuebles. Comúnmente también un ejemplo es el Airbnb, y esas personas deben presentar declaraciones mensuales y anuales de ICR. Y es muy nuevo este régimen, es el RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, el cual pueden optar por este régimen las personas físicas que realicen actividades empresariales, profesionales o de arrendamiento con ingresos anuales que no superen los 3,5 millones de pesos.
También se aplica a personas morales cuyos ingresos anuales sean menores a 35 millones de pesos. Y por último, para personas morales tenemos el régimen general, lo cual aplica a las empresas y sociedades que realizan actividades empresariales. Un ejemplo, un despacho contable. También estos están obligados a llevar contabilidad formal y presentar declaraciones anuales y mensuales de ICR. Y por último tenemos a las personas morales con fines no lucrativos, como son las asociaciones civiles o fundaciones, y cual deben cumplir con requisitos específicos para mantener su estatus fiscal. En su segundo punto es el impuesto al valor agregado, conocido como IVA. Es un impuesto indirecto que se aplica sobre el consumo de bienes y servicios en México. Este impuesto es fundamental para la recaudación fiscal del Estado y se cobra en cada etapa de la producción y distribución hasta llegar al consumidor final. Algunas características para el IVA tenemos que no se paga directamente el fisco por el consumidor, sino que lo recauda el vendedor al momento de realizar una transacción comercial. Este impuesto se incluye en el precio final de los bienes y servicios adquiridos por los consumidores. Normalmente, cuando tenemos o vamos a realizar una compra a una tienda departamental o cualquier sucursal, observamos en nuestro ticket de compra que viene la base o el subtotal del artículo que adquirimos, y abajo se desglosa el IVA, que la tasa es del 16%. Y a eso es lo que finalmente nosotros pagamos, la suma del subtotal más el IVA. La empresa lo que hace es acreditarse el IVA efectivamente pagado, o en su caso cobrado, que es lo que nos cobra a nosotros, para así para poder ellos determinar su IVA mensual. ¿Cómo funciona? Ellos al vender obtienen un IVA cobrado o trasladado, y cuando ellos pagan gastos a proveedores o cualquier tipo de pagos, tienen un IVA acreditable. La diferencia entre el IVA trasladado o el IVA cobrado menos el IVA acreditable, se genera un IVA a favor o un IVA a pagar, lo cual se igual, de igual manera que el ICR se declara a más tardar el 17 del mes siguiente. Al obtener ellos un IVA a favor, puede ser acreditado para el impuesto del mes siguiente. Es decir, si para el mes de enero obtuve un IVA a favor de 5,000 pesos y en el mes de febrero obtuve un IVA a favor de un IVA a pagar de 10,000 pesos, yo puedo acreditarme esos 5,000 pesos que tuve en el mes de enero, haciendo que mi impuesto disminuya para el mes de febrero. Cabe recalcar que el IVA es un impuesto mensual, un impuesto definitivo, lo cual no se acumula como en el caso del ICR. Otra característica que tenemos, que se calcula sobre el precio de venta de los productos o servicios, y su objetivo es gravar el valor añadido en cada etapa del proceso productivo. Como mencionaba, tenemos la tasa general, que actualmente es del 16%, aplicable a la mayoría de los bienes y servicios. Tenemos la tasa cero, que se aplica a ciertos productos como alimentos básicos, medicinas, donde no se cobra el IVA, pero permite a los contribuyentes acreditar el IVA pagado en sus compras. También tenemos en algunos casos la tasa exenta. ¿Qué importancia tiene el IVA? Bueno, es crucial para la economía mexicana, ya que representa una fuente significativa de ingresos para el gobierno. Su recaudación permite financiar diversos servicios públicos y programas sociales. Además, su estructura permite a las empresas recuperar el IVA pagado en sus insumos, lo que ayuda a mantener la competitividad en el mercado. Ahora tomamos el tema de los impuestos retenidos. ¿Qué son los impuestos retenidos? Bueno, son aquellos que se descuentan de los ingresos de un contribuyente y que se entregan directamente al fisco, como una forma de recaudación anticipada de los impuestos. Este mecanismo se utiliza principalmente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tanto para personas físicas como morales. Aplica a diferentes tipos de ingresos. Tenemos dos tipos de retenciones, lo cual es la retención de ICR y la retención de IVA.
Para la retención de ICR se retiene una parte del ingreso de personas físicas y morales. Por ejemplo, cuando una empresa paga honorarios a un profesional, por ejemplo un contador, un arquitecto, debe retener un porcentaje del ICR correspondiente a esos pagos. Las tasas de retención pueden variar dependiendo del régimen fiscal en el que está inscrito el contribuyente. También las retenciones del ICR son obligatorias y deben ser reportadas en las declaraciones fiscales correspondientes. Un ejemplo, la retención de ICR para una persona moral, cuando retiene, está obligada a informar que retuvo esa retención ya que obtuvo un servicio independiente profesional. De igual manera, también se retiene IVA sobre las transacciones comerciales. Por ejemplo, si una persona moral compra bienes o servicios a una persona física, puede estar obligada a retener un porcentaje de IVA. En este punto se aplica para ciertos productos y servicios, ya que no todos los productos son sujetos de IVA. Un ejemplo, tenemos el caso de un doctor que presta servicios a un hospital o de manera independiente a una persona moral. No está sujeta a retención de IVA, ya que su profesión o su actividad profesional es exenta de IVA, lo cual solamente se le va a retener el 10% ICR, o en el caso que cuente con régimen reciclo, se le aplica el 1.25. ¿Cuál es el mecanismo de retención? Bueno, tenemos al retenedor, que es la persona o entidad que realiza el pago y que está obligada a descontar el impuesto correspondiente. Y también tenemos al retenido, que es la persona que recibe el pago y a quien se le aplica la retención. ¿Cómo es el cálculo de retención? Bueno, el cálculo de retención de impuestos se basa en las tarifas establecidas por la ley y puede incluir ICR, que son las tasas varían según el tipo de ingreso. Como mencionaba, tenemos los honorarios, arrendamientos, etc. Y el régimen fiscal del contribuyente. Y también tenemos el IVA. La tasa general es del 16%, aunque puede haber tasas reducidas o exenciones dependiendo del tipo del bien o servicio. Para la retención de IVA se retienen las 2/3 partes del IVA, es decir, tenemos el IVA aplicado al subtotal menos la retención del 2/3 partes, o dejándolo más simplificado, es el 10.6667%. ¿Qué importancia tienen las retenciones? Bueno, ya que son fundamentales para garantizar que los contribuyentes cumplan con las obligaciones fiscales a lo largo del año, evitando así un pago único y potencialmente elevando al final del ejercicio fiscal. Además, permite al gobierno recaudar ingresos de manera más eficiente. Las empresas y personas físicas deben estar atentas a sus obligaciones en materia de retenciones para evitar sanciones por parte de la autoridad fiscal. Actualmente lo que hace el SAT o la Secretaría de Hacienda, con base a su base de datos, conforme a los CFDIs emitidos y recibidos, donde se muestran las retenciones, hace un cruce con la información que ellos tienen y con la información que uno como persona física o moral declara en sus declaraciones mensuales. Si la autoridad detecta alguna discrepancia o una diferencia, te manda una notificación mencionándote que ellos tienen reportado conforme a los FDIs de retenciones contra lo que tú reportas en tu declaración. Entonces, tú como contribuyente estás obligado a informarle al SAT por qué tienes esas diferencias. Un ejemplo muy común es las facturas. ¿Por qué las facturas? Porque, un ejemplo, una persona física le factura a una persona moral por un servicio que le realizó, pero la empresa moral no le pagó dentro del mes que está la factura. Es decir, la factura tiene fecha del mes de enero, pero le pagó hasta el mes de febrero. La autoridad retiene la información de esa factura en el mes de enero, pero la empresa no la declaró. Entonces la autoridad le dice, oye, ¿por qué
yo tengo este impuesto en el mes de enero y tú no me lo informaste. Tú como contribuyente le dices, ¿sabes qué? Sí, me la emitió en enero, me realizó el trabajo en enero, pero se lo pagué hasta principios de la semana, primeras semanas de febrero. Entonces le mandas la comprobación de que en tu declaración del mes de febrero sí viene informada la retención que realizaste a ese trabajo. Aunque sí, va a haber discrepancia entre la información que tiene la autoridad con la que tiene el contribuyente. Entonces, deberás, una de dos, o pagar la diferencia, o solamente aclarar que está efectivamente pagada y que la estás declarando, aunque no debe ser en el mes siguiente, cuando realmente se debe declarar en el momento que se realizó la retención, y la entidad o la empresa debe realizar las operaciones pertinentes y correctas, que es en cuanto la persona física le emita, se le paga en el mes para evitar problemas con la autoridad, que de problemas puede empezar desde una aviso de diferencias hasta una investigación de vigilancia profunda o una auditoría. Por último tenemos los impuestos especiales. Esos son tributos de naturaleza indirecta que se aplican a ciertos bienes y servicios específicos, generalmente con el objetivo de desincentivar su consumo o producción debido a su alto impacto negativo en la salud o el medio ambiente, ya que estos impuestos están diseñados para gravar productos o servicios que se consideran nocivos o que requieren un control especial. En los más comunes tenemos el IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, y el impuesto sobre automóviles nuevos, o el ISAN. Para el IEPS, este impuesto especial más relevante en México grava la producción y consumo de ciertos bienes y servicios, incluyendo las bebidas alcohólicas, los tabacos, combustibles automotrices, alimentos no saludables como cosas como comida chatarra, botana, etc. Y este IEPS tiene tasas diferentes según el tipo de producto. Para el impuesto sobre automóviles nuevos, este impuesto se aplica a la venta de automóviles nuevos y busca regular el mercado automotriz, así como generar ingresos para el Estado. Como características tenemos que son de naturaleza indirecta, es decir, que los impuestos especiales se trasladan al consumidor final, lo que significa que el costo del impuesto se incluye en el precio de venta de los productos gravados. Es como parecido al IVA, que el consumidor no lo va a declarar al fisco, pero la empresa sí se lo va a poder acreditar o deducir. También tenemos el objetivo extrafiscal, que además de la recaudación de ingresos, estos impuestos buscan influir en el comportamiento del consumidor y reducir el consumo de productos perjudiciales, como tabaco, alcohol y alimentos con alto contenido calórico. Y son específicos, ya que se aplican a productos o servicios específicos como bebidas alcohólicas, tabacos, combustibles y alimentos considerados chatarra, como lo mencionaba anteriormente. Bueno, como última parte tenemos una conclusión en general. Tenemos que las obligaciones fiscales en México son esenciales para el funcionamiento del sistema tributario. Esto incluye impuestos como el ICR, IVA y retenciones e impuestos especiales. Cada uno tiene un propósito específico, ya sea recaudar fondos o desincentivar comportamientos perjudiciales. ¿Qué importancia tiene el cumplimiento fiscal? Bueno, el correcto cumplimiento de estas obligaciones es crucial, no solo para evitar sanciones, sino también para contribuir al bienestar social y económico del país. Muchas gracias por su atención, que tengan una excelente tarde.